Bienvenidos al Culto Sin Nombre, edición especial, dedicada a la cultura pop, como se le dice. Cultura pop que hoy se encuentra en completa efervescencia. No sé si diría decadencia, pero efervescencia y saturación y otras cosas. Una cultura que surgió siendo algo de culto, algo de gente que quería crear personajes y contar historias. Y hoy se transformó en una manipulación de corporaciones. Pero no voy a estar solo en este viaje. Como siempre, está en la co-conducción Pablucci García. Muchas gracias, Fantasma, muchas gracias, cultistas, por escucharnos esta noche en este programa polémico que vamos a estar hablando de unos temas de cómo la industria empieza a fagocitar esas historias que hemos palpado de pequeños y no tan pequeños y esos movimientos que se hacen. Vamos a dar la bienvenida, en principio, a Debbie, a la quien pueden seguir como Vi un pajarito. Ya ha estado con nosotros en nuestro programa anterior del Culto Sin Nombre, que hemos hablado de dos películas fundamentales, ¿no? de este programa, ¿no? Y tenemos a Nicolás Gatt, que el Fantasma quiero que lo presentes, por favor. Nicolás Gatt, un gran amigo ya de hace mucho tiempo, un gran conocedor, una de las personas que más saben de cómics, que hace un podcast hermoso que se llama Tierra X, dedicado al mundo de los cómics. Así que le damos acá la bienvenida por primera vez al Culto Sin Nombre a Nicolás Gatt. ¿Qué tal, Fantasma? ¿Qué tal, Pablucci? ¿Qué tal, Deb? Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá por primera vez. Un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Bueno, nada, vamos a divertirnos un poco, seguramente pegándole a toda esta gente que se adueñó de las cosas que nos gustaban, ¿no? Exactamente. Pablucci quiere decir algo. Sí, quería dejarle las primeras palabras también a Debbie, a que se presente ella misma. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar de vuelta acá. La pasé bárbaro la otra vez, así que acá estoy de vuelta. No es mi especialidad todo esto, pero me encanta opinar, o sea que, bueno, acá estoy. Acá me tienen, chicos. Voy con ustedes. Opinemos sin saber, no. Bueno, aparte, ¿sabes qué pasa? Que dijimos, vamos a hacer 3 tipos hablando de cultura pop. Nos van a acusar de machirulos, ¿no? Así que traigamos una mujer que corte esto. Entonces, por lo menos somos 3 tipos y una mujer. Entonces ya la crítica es más inclusiva, como les gusta. Está muy bien cuando entramos en ese terreno en el que nuestras opiniones, ¿no? de nosotros 3, hombres, varones, hetero, ¿no? Todo eso, deja de tener valor. Bueno, por lo menos tenemos una persona que puede seguir opinando. Nosotros ya no podemos. Exacto, por lo menos tenemos un poco de diversidad, palabrita que les gusta usar a las compañías y a los medios, que hoy parecen estar bastante aliados con esos discursos. No, y aparte, sepan que a mí me han leído toda la vida los cuentitos de princesas, o sea, vengo empapada ya de nacimiento de todo eso. Me pusieron polleritas, me pusieron las pelucas de Rapunzel, todo eso me lo pusieron cuando era chica, así que bueno, algo llevo. Muy bien, una opinión calificada en estos tiempos, en estos tiempos convulsionados, digamos, en cuanto a la cultura popular. Bueno, quería hacer un recorrido en general, ¿no? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, los personajes de Marvel, los personajes de DC, Star Wars, El Señor de los Anillos también? Todos podemos decir que fueron creados por pasiones, por gente con pasiones, que querían contar historias. Si bien dentro, ¿no? Por ejemplo, Marvel, DC, eran empresas, no las que son hoy en día absorbidas por megacorporaciones, o Star Wars adentro de una compañía cinematográfica como 20th Century Fox, que hoy está dentro de otra corporación también, del ratoncito de las orejas, igual ahí que Marvel. Pero sin embargo sus creadores tenían
esa intención, ¿no? Quizás una intención más pura, de contar historias y de entretener. ¿Qué pensás al respecto, Nico, de esto? Sí, creo que esto se da en muchos casos dentro de lo que es, primero hablando sobre Marvel y DC, ¿no? Después el caso de Star Wars y El Señor de los Anillos, por ejemplo, es un poco distinto, pero sí estoy de acuerdo en que está esta cuestión en común de la pasión y de querer contar historias, ¿no? Y si uno se va para atrás, uno empieza a ver tanto en Marvel como en DC. Digamos, Marvel y DC son como una especie de mitología del capitalismo, me gusta llamarlo a mí, porque están, digamos, intrínsecamente ligadas con lo que es la cultura norteamericana del siglo XX y el modelo capitalista. Pero cuando uno se pone a ver, por ejemplo, orígenes como el de Superman, Superman es un personaje que nace de la mente y de las ilusiones y aspiraciones de dos chicos de 17 años, eran dos adolescentes que nada, les gustaban las historias de ciencia ficción, les gustaban las historietas, ¿no? Las tiras de diario, no sé, Buck Rogers, El Príncipe Valiente, John Carter, ¿no? Todas esas son algunas de las influencias que tuvieron a la hora de crear a Superman. Y Superman era una respuesta a una situación. En ese momento se estaba viviendo una situación de mucha incertidumbre y mucha miseria en Estados Unidos, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la década de 1930, después de la caída de la bolsa. Hay mucha gente que está en condiciones de vida realmente lamentables. Y es interesante cómo Superman viene de abajo hacia arriba, ¿no? Al revés de lo que pasa hoy, que hoy nos lo dan bien de arriba y en general está tan masticado, ¿no? El mensaje que recibimos en muchos de los casos. No voy a decir en todos, pero bueno, en una amplia mayoría. Y bueno, entonces creo que Superman nace un poco como un producto de las dos cosas. O sea, está el tema corporativo, capitalista, pero hay también una intención bastante noble de contar algo y de dar un poco de esperanza a la gente, ¿no? De dar ese campeón que ya estamos en un mundo en el que ya no alcanza que solamente, digamos, satisfaga las aspiraciones máximas del ser humano, sino que las tiene que superar, porque Superman supera las expectativas que uno podía tener en ese momento de un héroe. Entonces me parece que hay como una idea muy noble, muy linda, hay una buena intención, pero de movida los creadores de Superman se encuentran con un mundo que muy pronto ya los va a escupir en la cara, ¿no? Ellos tienen que vender los derechos de Superman por monedas, no me acuerdo ahora exactamente cuál era el monto, no sé si... No más de $300, ponele que no sé, serán unos 2.000 y pico de dólares del día de hoy. Y ya muy temprano en su carrera los estaban cagando, digamos, ¿no? Ya lo que era en ese momento no era DC, la editorial, era National, pero ya los estaban cagando. Y pensemos en Batman, ¿no? Batman también nace como una respuesta a Superman y nace de la mente de un tipo que lo que quería era hacerse millonario. La realidad es esa. Pero, ¿qué pasa? Era un tipo sin talento, un tipo que, vamos a decir, no tenía alma de artista. El tipo lo que quería era simplemente ser famoso y millonario. Entonces, ¿qué pasa? Recurre al talento de otra persona, ¿no? Estamos hablando de Bob Kane. Bob Kane es el tipo que tiene la idea, ¿no? Para Batman. El nombre, todo lo demás fue producto de la imaginación de Bill Finger, que es esta otra persona a la que él recurre. Entonces Bill Finger es, de vuelta, es el que trae la pasión, el que trae las ideas, el que trae las ganas de contar algo, obviamente también de trabajar, porque el tipo tenía que vivir de algo, y lo hace en condiciones realmente lamentables. O sea, lo hace como un escritor fantasma, un tipo que no se lleva ningún tipo de crédito. En esta época esto era una práctica común. Pero bueno, la cuestión es que Bob Kane hace un contrato. Bueno, el padre de Bob Kane era abogado, el tipo que también, digamos, que lo ayudó con esto.
Él termina haciendo un contrato con la editorial que, a diferencia de lo que pasa con los creadores de Superman, él queda como creador de Batman para toda la eternidad. Y Bill Finger queda a un lado, ¿no? Entonces tenemos nuevamente al vamos a decir, bueno, sí, al tipo que tiene la perspectiva más de negocio, ¿no? Que en este caso figura como creador, y al tipo que es el que tiene las ideas y las ganas de contar algo. De vuelta vemos cómo se lo... Paulucci usaba antes este verbo tan fascinante, ¿no? Fagocitar, ¿no? De alguna manera se lo fagocita. Y bueno, nada, de vuelta queda como manchada esta cosa de las ideas y de las intenciones capaz más nobles. Entonces, me parece interesante ver cómo esto está presente en este mundo desde el comienzo. No es que es algo que empieza a aparecer ahora. No empieza a aparecer ahora. Pasó también en los 60 con Marvel, cuando Marvel despega como Marvel, ¿no? Con la creación de los Cuatro Fantásticos en 1961, que con su éxito se posibilita la existencia de personajes como Spider-Man, como los X-Men, los Vengadores, Daredevil, en fin. Y durante esta época también tenemos a Jack Kirby, que es la fuerza creativa que impulsa, ¿no? El desarrollo de todos estos personajes. Está Steve Ditko también, ¿no? Con Spider-Man y Doctor Strange. Y por otro lado tenemos a Stan Lee, que es un tipo muy hábil, una persona que sabe coordinar muy bien el esfuerzo creativo de sus compañeros, y que pasa a la historia como el gran creador, ¿no? Creo que el trabajo de Stan Lee igual es bastante respetable, a diferencia del de Bob Kane, pero bueno, estaba también de vuelta esta cosa de la potencia creativa, ¿no? Con Jack Kirby, con Steve Ditko, unos tipos que tenían unas ideas, pero que eran un manantial de ideas, y la fuerza controladora que ya desde temprano quiere apropiarse de todo eso, ¿no? Porque estos tipos estaban trabajando por un sueldo, entonces todas las ideas que ellos tenían eran de las editoriales. Entonces, capaz es un poco distinto el caso de Superman y Batman, que fue muchísimo más injusto, ¿no? Pero se ve también esto desde los comienzos. Lo que pasa es que quizás se ve menos evidente que ahora. Cuando uno ve el Marvel de los 60 había como un esfuerzo creativo colaborativo que se sentía un poco más de autor, entre muchas comillas. Eso mismo te iba a decir, Nico, justamente, sí, ¿no? Lo que son las posibilidades de cómo se van creando estas historias, estas narrativas, estos cómics, y la llegada también, ¿no? Que iba teniendo en las distintas épocas. Si bien sabemos que eran masivos, no tienen la masividad que tiene hoy en día las grandes compañías, y cómo van llegando y dando un montón de cosas a hoy, ¿no? Por así decirlo. No, totalmente, sí, totalmente. Pensemos que aparte también socialmente estaba visto de otra manera esto en ese momento. Leer historietas no era lo que es hoy. Decir que hacías historietas no es lo mismo que hoy. Stan Lee durante mucho tiempo él siempre decía que él decía que era escritor o que era autor, o que si podía evitar decir que hacía historietas, lo evitaba. Nada que ver con la figura de Stan Lee hoy, que hoy es una marca registrada, ¿no? Que es el viejito que aparece en las películas de Marvel y es como súper prestigioso. En ese momento no lo era. Entonces, como para ver cómo cambiaron las cosas y cómo no cambiaron tanto. O sea, en algún punto cambiaron y en otro punto hay cosas que estuvieron siempre. Yo creo que puntualmente en la historieta que tiene que ver con Marvel y DC, ¿no? Porque estamos hablando siempre de lo que es el mainstream, ¿no? Marvel y DC son la corriente principal de lo que es la historieta. El superhéroe es digamos, el emblema más reconocible de la historieta norteamericana. Y hay como una asociación muy fuerte de la historieta y del superhéroe, que si bien no todas las historietas son necesariamente de superhéroes, pero en Estados Unidos es así, y por consecuencia en el resto del mundo un poco también. Entonces creo que en lo que tiene que ver con la historieta de superhéroes se da un quiebre más hacia la década de los 70, de los 80, cuando sí empieza a haber un trabajo de autor
más, vamos a decir, más prominente, ¿no? Empieza a venir todos estos rockstars que no solamente traen ideas nuevas, sino que también, o sea, no solamente traen ideas creativas dentro de lo que es la ficción y también mensajes más contundentes dentro de lo que cuentan, sino que también vienen con ideas que tienen que ver con los derechos de los autores, con, digamos, con el respeto al creador, básicamente, ¿no? De que no sea cuestión de que todo el crédito es de Marvel, de DC, ¿no? Porque está como esta cosa, esta es la típica pelea, ¿no? ¿Qué te gusta más, Marvel o DC? Y sí, boludo, si la gente que hizo las mejores historias de Marvel también hizo las mejores historias de DC. Entonces es como que, qué sé yo, Denny O'Neil hizo grandes historias en DC y en Ahí, Marvel. Frank Miller hizo grandes historias en DC y en Marvel. ahí tenés la Este, cuestión de lo que son los autores y no solamente las empresas, ¿no? Que tiene que ver totalmente. con quienes dieron esas manos y dieron su punto de vista y su historia, digamos, propia, que fue cambiando lo que es, por así decirlo, ¿no? La maquinaria o la estructura narrativa constante que tienen las historias, digamos, de superhéroes o estos formatos, ¿no? Narrativos. A finales de los 70 aparece la primera película de Superman, digamos que es la primera historieta de superhéroe adaptada al cine y que hoy sigue siendo un clásico, más allá de algunas licencias creativas con lo que es la historia o los poderes de Superman. Sigue No, siendo... lo es, pero fíjate hasta qué punto lo es que los cómics de Superman terminan tomando influencia de la película. O sea, la película, lo que hace Richard Donner fue tomarse en serio esa mitología. El tipo lo que quiso hacer fue una épica que estuviese a la par de, no sé, películas en esa época capaz se venía mucho del tema del cine bíblico, ¿no? De los 10 mandamientos, Ben-Hur, todo ese tipo de cosas. Y si uno ve Superman, sobre todo Superman 1 y Superman 2 capaz, se nota esa cosa épica, medio con cuestiones medio divinas, y hay como una cosa muy grandilocuente que el tipo no se lo tomaba para la joda. Y bueno, no menor, ¿no? Que en la película de Superman, durante esa época fue cuando Neil Adams luchó para que se reconocieran los derechos de Jerry Siegel y Joe Shuster, ¿no? Porque que son los creadores de Superman, que vivían en la miseria. Dos personas vivían en la más abyecta de las miserias, y Neil Adams, que fue un gran dibujante de cómics de superhéroes, luchó mucho para que se los reconociera como los creadores de Superman y para que recibieran un reconocimiento monetario también, ¿no? Gracias a eso no se murieron en la indigencia en la que prácticamente vivían en ese momento. Entonces la película de Superman fue importante por muchos motivos, porque fue un quiebre en ese sentido, en el sentido de empezar a reconocer a los creadores, y también en el sentido de empezar a ver a estos personajes un poco con otros ojos. Había habido otras adaptaciones anteriores, pero creo que cuando uno habla de adaptación al cine, es la primera más importante, segurísimo. O sea, eso no hay duda. Fíjate que el cine de superhéroes al día de hoy sigue tomando influencias de esa película. O sea, es terrible lo que marcó para siempre el género, tanto en historieta como en cine. Bueno, vienen los 80, aparecen muchos temas, como dijo Nico, el autor en la historieta, Alan Moore, Frank Miller, aparece en Watchmen, Batman, el regreso del Señor de la Noche, y aparece la película de Batman de Tim Burton. Sí, aparece la deconstrucción del superhéroe, ¿no? Se empieza se empieza a publicar estas obras que empiezan a ver al superhéroe desde otra óptica, y son obras que tratan de contar algo más que lo que te están contando. O sea, no tienen una sola capa de lectura, no es solamente el entretenimiento, sino que te están diciendo algo más, ¿no? Son obras bastante complejas por lo general, que incluso tienen carga política muy, muy fuerte, pero muy elegante, ¿no? Porque está esta cosa también que se habla mucho hoy, hay como una pelea que es
un poco estúpida, no sé, me parece más entre gente que quiere pelearse que otra cosa, que te dice, no, pero meten política en los cómics o meten política en las películas, y está el otro que te dice, pero siempre fueron políticos. Sí, y la realidad es que los dos tienen un poco de razón, o sea, no hay, no sé si hay una postura absoluta, siempre tuvieron un componente político, sí, o sea, estoy diciendo que Superman nace como una respuesta a una situación social que se está viviendo. O sea, digo, la mera existencia del superhéroe es una respuesta a situaciones que tienen que ver con la vida de la gente, la vida cotidiana. Entonces siempre estuvo este componente político. Lo que sí creo que no es... no se trata de la misma manera hoy, es la sutileza. Digo, cuando uno lee a Alan Moore es un tipo que históricamente siempre intentó hacer pensar al lector. Hoy me da la sensación a mí que muchos de los autores que están trabajando hoy, tanto en historieta como en cine, no tienen tanta intención de fomentar el pensamiento, sino simplemente y directamente decirte cómo tenés que pensar. O sea, lo que está bien es esto y lo que está mal es esto. Y si vos haces esto, estás mal. Y esto es por acá. Entonces, me parece que incluso uno puede transmitir el mensaje de lo que uno cree sin darlo tan masticado, ¿no? Me parece que hoy es como un poco burdo. Hoy ya directamente está absolutamente procesado, ¿no? Viene en la latita, viene la lata, ¿viste? De Campbell, que vos la abrís y la comés, ¿no? Y ya está, y eso es todo. Entonces vos no tenés que elaborar nada. Entonces me parece que lo que hacían autores como Moore, como, no sé, como Miller, que de golpe tiene una postura política distinta, o bueno, hay quienes dirán, no, Miller siempre fue más como, nunca fue tan sutil, bueno, no sé. Pero yo creo que esas son las grandes problemáticas que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Es justamente cómo se dan los mensajes, cómo se mastican, cómo se muestran dentro de lo que es esa narrativa, dónde están los silencios, por así decirlo, interpretativos que le dé al espectador ese mensaje para digerir. Spider-Man and his amazing friends, Iceman and Firestar. Habiendo hecho una introducción del superhéroe, de la figura del superhéroe que nació en Estados Unidos y de cómo durante mucho tiempo estuvo restringido al cómic, bueno, primero con Superman, después con Batman. Marvel venía más atrás. Marvel, a ver, tenía al Hombre Araña como uno de los más populares, pero en los dibujitos animados y en una serie de televisión no muy buena. El Increíble Hulk, una adaptación bastante libre de Hulk, una serie exitosa, pero hasta ese momento Marvel venía para atrás. Ahora lo que hizo el Batman de Tim Burton fue poner a Hollywood a la mira de los superhéroes y de las historietas. En los 90, que digamos fue, digamos, viéndolo hoy en día, la época de efervescencia de las historietas que vendían millones, increíble, millones. Hoy las historietas son un apéndice del cine, digamos, no venden nada por un montón de cosas, pero en los 90 las historietas aparecieron los X-Men, que si bien ya venían de los 70, el número 1 de Jim Lee, Chris Claremont vendió, no sé, como cuánto, no sé, una animalada. Más 8 millones de copias. Ahí está, 8 millones de copias. Por encima de 8 millones de copias, sí. Con varias portadas alternativas, ¿no? Pero bueno. Sí, increíble. Bueno, estuvo la muerte de Superman, que lo revitalizó. También hicieron... Que vendió 6 millones de copias. Sí, sí. Una hicieron locura. la caída del murciélago, apareció Spawn, apareció Image. Bueno, los cómics, una revolución total, y Hollywood dice, acá hay algo, acá hay algo. Y en los 90... habían algunas películas, digamos, de superhéroes, algunas bastante chongas. Tim Burton hizo una más de Batman y después, como era muy oscura, le dijeron andate, vamos a hacer algo más light, que fue Batman Forever, que hoy igual
La queremos a Batman Forever, la apreciamos. Yo la reivindico, yo la recontra reivindico, por un montón de motivos. Yo también la banco mucho. Debbie, ¿vos la bancás? ¿O no la bancás? Jim Carrey, Sí, Tommy Lee Jones. sí, a mí me gusta mucho esa. De las antiguas es la que más me gusta y después me gustan las de Christian Bale. Después ya paso a esa. Bueno, esa, sí, Bueno. ya pasamos a. Pero en los 90, qué sé yo, ya había. Yo leía la revista Wizard y traía las películas que se iban a hacer. Ya en los 90 ya venían jodiendo con hacer una película de Venom solitario. Es verdad. Sí, y con David Goyer, hoy un criminal David Goyer, digamos. Pero Sí. bueno, Marvel seguía acá pintado, hay un Nick Fury de los 90 con David Hasselhoff. Bueno, ¿qué pasa? Mientras Warner empezó a maltratar a sus personajes, ¿no? Batman y Robin, un bochorno auténtico, Superman totalmente sepultado por proyectos que no surgían. Bueno, Marvel en los 90, acá, en los 2000 digo, se reordena después de la quiebra, adquiere los derechos de vuelta a todos sus personajes, crea Marvel Studios y bueno, sale Iron Man 1 que cambia, digamos que cambia todo. La aparición de Iron Man... Ojo, te voy a hacer una corrección. No recupera los derechos de los personajes. Marvel había vendido los derechos de los personajes más populares y le quedaron los que le quedaron. O sea, les quedaron los menos populares. Qué loco, ¿no? Porque sí, lo que había hecho Marvel había, digamos, alquilado los derechos televisivos cinematográficos de sus personajes, de la mayoría. Spider-Man, que lo sigue teniendo Sony, y los mutantes y los Cuatro Fantásticos los tenía Fox. Sí, lo de Spider-Man igual es un poco anterior, pero bueno, es meterse en una historia que no tiene sentido. Pero sí, los Cuatro Fantásticos y X-Men fundamentalmente, ¿no? O sea, esas tres propiedades que eran capaz las más grandes son las que no tenían y se quedaron con las que vamos a ver más adelante en el cine, ¿no? Iron Man, etcétera. Claro, Iron Man sí. no era nadie Iron Man, a nadie le importaba Iron Man. Nadie. O sea, aparecen las películas de los X-Men, que las podemos criticar mucho, pero fueron bastante populares. Aparecen las Spider-Man de Sam Raimi, que también, como la verdad que fue una revolución la primera Spider-Man. Y bueno, aparece Marvel que dice, ¿qué tenemos? Iron Man, Capitán América, Thor, Vengadores, que era, digámoslo así, era de nicho, era de culto. La gente de mi edad se acuerda de esos dibujitos duros de los 60 de los superhéroes Marvel, que eran las historietas del pobre Jack Kirby, que las animaron un poquito. Y eso era el... Que nunca le dieron crédito ni le dieron un centavo por nada de eso, ¿no? También vaya a comentarlo. Esto, claro, es cierto, se quedan con los personajes que la verdad no le importaban a nadie. Hulk y el Capitán América quizás eran los más conocidos, pero tampoco eran personajes que estuviesen muy en alza. Hulk había tenido la serie, como bien dijiste vos, entonces era un personaje que era conocido. Y el Capitán América tenía el estigma de ser el tipo que se viste con la bandera de Estados Unidos. O sea, fuera de Estados Unidos era muy difícil de vender. Y sin embargo, Marvel cambió absolutamente todo. Primero que, Sí, bueno, de una manera sí, Robert Downey Jr., bueno, quizás como vos lo de que dijiste, lo de Superman, Robert Downey Jr. transformó a Iron Man a su imagen y semejanza. Se adueñó del personaje y lo transformó y es él, y se transformó en él. Y totalmente, al los punto de que, claro, en los cómics empezó a hacer, Tony Stark empezó a ser Robert Downey Jr. Y estamos hablando, acá en este momento todavía no había ninguna discusión en los albores de Marvel de representación, inclusión, el racismo, el color de la piel, la sexualidad. Todavía no estaba esto. No, yo quiero comentar. A ver, no es que no estuviera, porque digo, estuvo siempre esto, pero se manejaba de otra manera, me parece. O sea, no había una obsesión con el tema. Entonces, yo creo que, no sé, esto quizás es muy personal, o sea, supongo que cada uno lo vive de manera distinta, ¿no? O sea, acá sí voy a decir, en mi experiencia, no sé, desde mi cultura, desde mi crianza. Pero para mí, o sea, qué sé yo, o sea, yo lo veía normal que hubiese personajes de una u otra etnia. Estaba fantástico y cuando, no sé, Black Panther siempre me pareció un gran personaje, porque me pareció un buen personaje, no por ser africano. Entiendo que haya gente a la cual le importe eso y lo respeto, me parece que no está mal.
pero no está tan puesto el foco ahí a la hora de contar la historia, me parece. Quizás en algunas cosas habría que haber prestado más atención, pero se contaban buenas historias. No, yo recuerdo la primera queja, por así decirlo, y estamos hablando también cuando fue Nick Fury. Cuando dijeron Samuel L. Jackson, cómo cambió también la cosa. Y después como también el mismo cómic terminó apropiando la imagen de Samuel L. Jackson para Nick Fury. Fue al revés eso. Pero en realidad fue al revés. Lo que pasó fue que Mark Millar hace The Ultimates a principios de la década del 2000, no sé qué fue, 2003, 2004 por ahí. Y él cambia el look clásico de Nick Fury. Nick Fury se suponía que estaba medio basado en Jack Kirby y él lo convierte literalmente en Samuel L. Jackson. Él le dice a Brian Hitch, dibujá a Samuel L. Jackson. Entonces es como que... fue completamente al revés en este caso. Fue al revés, sí. O sea, Samuel Jackson lo eligen por eso. Entonces, cuando Samuel L. Jackson apareció por primera vez como Nick Fury en Iron Man, estábamos todos festejando, digamos, porque The Ultimates había sido... O sea, hoy quedó medio como un cómic medio como anclado a su época y que encima después tuvo secuelas que fueron un desastre, pero en su momento fue una historieta muy fresca, muy novedosa y en general el personaje de Nick Fury había estado bueno. Y la realidad es que nadie se detuvo demasiado a pensar que le habían cambiado el color de piel a Nick Fury, me parece, qué sé yo. O sea, sí, fue como, mirá, Samuel L. Jackson, qué sé yo. El personaje está bueno, funcionaba, era en otro universo, puede ser otra versión, qué sé yo. Antes de darle la palabra a Débora a ver qué opina al respecto, voy a decir algo. Que en la historia del cine de ciencia ficción y de terror hubo un momento en donde apareció Ripley en Alien, Sarah Connor en Terminator. En las películas de terror, en la de Freddy Jason, siempre eran derrotados por una mujer generalmente. En los 90 teníamos a la princesa Gina. Cuando se estrenó Blade en el año 98, a todo el mundo le encantó. No hubo ni una mención de que el protagonista era afro. Entonces todo esto que se está diciendo... Sí, supongo que la hubo, pero es como que no era en lo que se hacía hincapié de forma masiva, qué sé yo. Esto de que ahora nos venden que todos los fandoms son tóxicos. ¿Dónde estaban los fandoms tóxicos cuando pasaba? Cuando estaban estas protagonistas. De hecho, la gente que más consumía ciencia ficción, digamos, eran hombres, y tenías a Ripley y a Sarah Connor como íconos totales. Y nadie decía, es una mujer que me está bajando línea. Entonces hubo un cambio en las corporaciones que empezaron a bajar una determinada línea que es obvia, que en un momento empieza a ser obvia. Y empieza a ser bajada de línea, apoyada por los medios que viven. Hoy están sacando todos los artículos, los fandom tóxicos, los fandom racistas, los fandom que son todos una caca, son todos machirulos prácticamente, porque critican si vos decís, no me gusta cómo está escrito esto, no importa, no te gusta en realidad porque no te gusta que haya un protagonista afro. ¿Vos qué pensás de esto, Débora? Yo creo que los fandoms sí son tóxicos, sí son una cagada. No específicamente por eso, por un millón de razones. O sea, me parece que están mal. Me parece que está mal cuando pasan cosas como lo que pasó con varias entregas de Star Wars, que la gente va y, no sé, le inunda la cuenta de Twitter a un actor o a una actriz porque no le gustó su personaje. No pasa solamente con Star Wars, pasa por un montón de otras cosas más. Y uno dice, sos un imbécil, o sea, la persona está haciendo su trabajo, o sea, no entiendo, ¿qué le van a decir? Eso sí me parece tóxico, me parece un desastre. Bueno, a mí sí me interesa el tema, la representación. Hola, ¿qué tal? Sí, a mí me interesa la representación. Pero me interesa, pero también me interesa contar buenas historias. Y me parece que en esta cosa forzada de la representación se deja de lado, o sea, queda todo vacío en el medio. Hay solo representación y no hay contenido.
Y ahí es donde a mí no me termina de nada, de llegar nada. Ni Capitana Marvel. Sí, a mí me encanta WandaVision, me gustó mucho la serie WandaVision, me encanta Wanda, me encanta el papel de ella, me gusta lo que hicieron nuevo de Wanda a comparación de lo que era antes. Y siento esto, que igual me parece también los contextos en los que están, ¿no? Estamos hablando ahora de esta situación de Marvel DC y sí es cierto que en los cómics, por ejemplo, ya había, ponele que no decían que eran chinos, pero los pintaban de amarillo. No sé, acá el experto sabrá. Había mujeres que la verdad que las mujeres de los cómics no me gustan ninguna. No, había racismo, había sexismo, todo eso estamos de acuerdo, eso sí había y estaba mal, era horrible. Digo, eso. A lo que voy es, ¿cómo puede ser que no se pueda contar historias copadas, también que representen más cosas, más variedad? ¿Cómo puede ser? No lo entiendo, y ahí voy. Bueno, pero voy a poner un ejemplo que hoy te lo tiran por la cabeza. Los X-Men siempre fueron una historia sobre la tolerancia y la intolerancia y lo distinto y el distinto. Pero ¿qué pasa? Vos veías los X-Men antes y vos, qué sé yo, si eras un pibe raro y te molestaban en la escuela, vos te podías identificar con los X-Men. No es que específicamente bajaba, si bien estaba inspirado en las luchas sociales de los 60, cualquiera se podía identificar con lo que le pasaba a los X-Men. No era exclusivamente, no, ahora es como que hoy es como que, no, esto es gay y esto es por afro, ¿entendés? Es como que era, además de que las historias estaban bien contadas, era un poquito más abierta a interpretación y todo este tema... les voy a dejar la pelota a ver a Pablucci a ver qué piensa. Este tema de la representación de que tenés que ver a alguien que te represente a vos. Para mí es horrible porque al contrario, yo digo, uno también como escritor, vos tenés que hacer que el otro se pueda identificar con lo distinto, con el otro, que yo tenga empatía por el que a priori pueda parecer distinto, pero que en el fondo es un ser que siente también. Una buena historia te puede hacer atrapar y sentirte identificado por un extraterrestre o por un animal. Como cuando yo vi de chico la película El oso. Yo quería que el oso, que no le hagan nada al oso. Los humanos me parecían una porquería en la película del oso. Y yo, sentía que lo que le pasaba al oso, que se le mataba a la madre, que sufría, que tenía hambre, que lo querían cazar. Y vos tenés una empatía. Entonces, ahora la representación es que tenés que ver a alguien que sea igual a vos y de tu mismo color de piel. Para mí es muy peligroso ese mensaje. O sea que antes, para traer una cosa que dio 800.000 memes, una nena afro no se podía sentir identificada con la sirenita, ¿no? Ahora sí porque tiene el mismo color de piel. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Una especie de racismo encubierto? Yo quiero contar algo. Hace unos años en YouTube habían subido un video de un análisis que se había hecho étnico y eran nenitos que se le daban dos muñecas, una muñeca blanca y una muñeca negra, en contraste con su piel, ¿sí? Y todos los nenes, no importa de qué piel tengan, el estudio había empezado siendo en México y se había extendido a otros lados, los nenes se identificaban con los muñecos blancos. Entonces cuando les preguntaban por qué se identificaban con los muñecos blancos, decían porque el negro es malo. ¿Sí? Y no eran uno, fueron un montón, ¿sí? Y cuando les decían, pero vos, ¿de qué color tenés la piel? Y no importa la piel que tenían, ellos decían blancos. ¿Por qué? Porque soy bueno. Pero entienden que esto va más allá de la representación de color de piel porque claro, o sea, ya te digo, el actor que más me gusta a mí es Brad Pitt. ¿Y Brad Pitt cómo es? Hegemónico. ¿Por qué no me gusta otro? Me gusta Brad Pitt, no puedo cambiar eso. Bueno, estos nenes tampoco. ¿Pero por qué? Porque la situación social está ahí. Y por otro lado, bueno, voy a dejar hablar a Pablucci de la sirenita y después les sigo con la sirenita. Pero quiero escuchar a Pablucci con la sirenita. Yo iba a meter justamente en realidad el ejemplo de una película que para mí es de culto y tenemos que hablar en algún momento, que me encanta, que es Enemigo Íntimo, ¿no?
Enemigo mío, perdón. Enemigo mío, gran film, por ejemplo, en el cual lo que hace es mostrarte lo que es la diversidad y juntarse con un otro, ¿no? Una película capaz de trasciende todo, porque trasciende la sexualidad, trasciende la otredad, trasciende todo. Es una película que me encanta porque es la película en la cual te muestran que tenés que aceptar a la otredad. En este sentido, con lo que tiene que ver con la sirenita, a mí la verdad me chupa un huevo el color de piel de la sirenita. No es algo que me moleste absolutamente para nada. Lo que sí me sigue molestando es que están utilizando constantemente historias eurocentristas que vienen de Europa, ¿sí? Y le cambian ahí la etnia. Que no es que me moleste tampoco, porque insisto, me chupa un huevo. El tema principal es que no están contando historias de otros lados y de periferias. No se ponen a contar una historia, digamos, colombiana, una historia africana. Bueno, ahora van a hacer una historia africana que van a cambiar un par de cosas, ¿no? También, o sea, digo, hacer The Woman King, que es que una película que seguramente va a estar muy buena, porque lo digo en serio, seguramente va a estar muy buena, va a ser muy entretenida, pero seguramente van a obviar el tema de que era un pueblo esclavista y que vendía esclavos a Europa. Entonces, digo, seguimos el mismo problema. ¿Por qué? Porque estamos dentro de una visión de un mercado. ¿Para qué? Para transmitir cultura, para exportar cultura, que es lo que suele hacer esta industria, Debbie. Estoy completamente de acuerdo con vos, Pablucci. ¿Y por qué pasa? Es lo que decía antes, es el contexto en donde está plantada la historia que no termina de cerrar. Porque en otros contextos cierran estas historias alternativas. Ahora, si vos haces un refrito de Ariel, la sirenita, que era blanca con el pelo rojo y qué sé yo, y pones a otra chica que tiene la tez oscura, pero contás la misma historia y ahí el contexto no ayuda, entonces termina sonando forzado. ¿Por qué no contar historias reales de otros lados? Y eso es lo que falta, y estoy completamente de acuerdo en eso, y que era un poco lo que decía Nico también, esto de que te traen todo regurgitado para que nadie pueda pensar nada y solo consuma. Y hacen estos diálogos gigantes ahí con cosas que te dicen y no paran, ¿viste? En las últimas películas son así. Siempre tienen estos mensajes como muy digeridos en discursos larguísimos que no terminan más. Y bueno, paso. Sí, perdón, no, yo creo que el estado de la cultura pop actual se reduce un poco a eso. No sé, yo creo que nadie tiene un problema con la inclusión. Me parece que eso. Yo creo que nadie tiene un problema con eso. Yo creo que el tema está justamente en cómo se. Como yo decía, ¿no? Que te lo dan enlatado, ¿no? Y decía, lo que decía antes es que los autores capaz de los que hablaba antes, de la época de los 70, de los 80, en los cómics, eran tipos que capaz te daban las herramientas para que vos llegaras a una conclusión. Entonces, lo que ahora te lo dan enlatado, te dan la latita para que vos abras y comas. Esta gente te daba los ingredientes y dejaba que un poco vos te armaras la ensalada, ¿no? Entonces, me parece que lo que capaz está faltando ahora, no digo que sea una ausencia total, yo creo que obviamente cuando uno habla del cine, no sé, si uno habla de Marvel, por ejemplo, y sí, bueno, hay una línea unificada, hay una agenda, desde luego. Cuando uno habla de la historieta, capaz hay un poco más de todo, pero me parece que el problema fundamental de la cultura pop es ese, ¿no? Es la cuestión de darte todo enlatado y ya de movida decirte lo que tenés que pensar, en qué tenés que pensar, cómo tenés que pensarlo, si no estás conmigo sos el enemigo, ¿no? Son discursos para mí peligrosos, o sea, parece que no sé si están muy buenos. Después creo que está bueno el diálogo, ¿no? Creo que está bueno poder ver que no son cuestiones absolutas y que bueno, o sea, creo que hay como una necesidad muy fuerte de evangelizar o destruir. O sea, o te convertís y sos de mi religión o estás mal y tenés que desaparecer, hay que cancelarte.
me parece que un poco eso es lo que es como me parece que no se está dando el mensaje correcto desde ese lado. Al menos yo no sé, los superhéroes que leí la mayor parte de mi vida no hubiesen querido eso. Aparte, No sé. Nico, desde las disidencias, ¿no? Desde los conflictos, son justamente cuando se da la forma crítica de pensar. Digo, o sea, Totalmente, si sí, no sí. tenemos dos puntos de vista distintos que estén mostrados en la pantalla, en el cómic, en la literatura, en todas las representaciones, ¿no? Digo, o sea, Dialéctica, ¿no? exactamente. Ya que Si no, estamos. si no tenés o sea, una línea sola, es como que no llegás a nada, porque no tenés ningún tipo de espíritu crítico, que es lo que está bueno que las personas Claro, tengan, digo, por lo menos. lo problemático es cuando se ve al otro siempre como un enemigo y es como que, no sé, yo estoy bien, vos estás mal. Yo qué sé, me parece que hay que aprender un poco a ser un poco también autocrítico y decir, ¿está bien lo que estoy haciendo? Porque si no está la posibilidad de la autocrítica, no hay posibilidad de mejora. Y si no hay Y posibilidad de aparte, mejora, es un poco lo que estamos viendo. Las cosas, o sea, no cambian. Todo el tiempo te están dando la misma fórmula. ¿Por qué? Porque cuando empezó, no sé, el MCU, por ejemplo, fue rupturista. O sea, fue una apuesta, se hizo algo distinto, se hizo algo que nadie se animaba a hacer. Y fue un poco prueba y error. Y salieron cosas interesantes. Hoy ya es como que se durmieron y dijeron esto funciona y bueno, ya está, sigamos por sí, más acá. allá de quedarse de la fórmula, también lo que tenemos, o sea, esto que vos estabas diciendo antes, también se fue dando siempre en el cine de Hollywood, ¿no? O sea, lo de crear ciertos mensajes, ciertos enemigos, o sea, no es algo solamente hoy en día que, digamos, hoy nos No, quejamos, por ejemplo, totalmente, no, decimos de la totalmente. inclusión, No, pero digo, has tenido lo que fue los rusos, lo que ha no, sido Irak, claro, claro, sí, sí, sí. lo que han sido los pueblos, digamos, Sí, dictadores latinoamericanos, durante o la sea, Guerra tenés Fría, obviamente, era eso, sí, eh, absolutamente. Sí, sí. esos mensajes han sido pasados constantemente, que han sido justamente, porque lo digo nuevamente, o sea, la industria de Hollywood exportan cultura, exportan su cultura y su visión, cada uno la absorbe a su manera, y si vos tenés una visión más o menos crítica, podés verlo, y si no te vas a consumir absolutamente todo. Fantasma. Es que ahora el enemigo, para así en términos absolutistas, como los mensajes que te bajan estas corporaciones con sus productos, el enemigo puede ser el vecino que no piensa como yo. Y de hecho lo ves, qué sé yo, una pavada, como decir, che, la verdad que no me gusta Andor. Un youtuber dijo que no le gustaba Andor y salieron, pero hablando así de gente, salieron a atacarlo, pero de una manera increíble. ¿Cómo no te va a gustar Andor? ¿Cómo no te va a gustar? ¿No? Aparte tenemos esta compañía, por dar un ejemplo, Lucasfilm, cuyos empleados y cuentas oficiales salen a hacer bullying a la gente que no les gusta lo que están haciendo ahora. Literalmente salieron a hacer bullying y a decir cosas horribles, decir, miren esta persona, la señalan para que la ataquen en internet. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando estas compañías que parecen estar no solo cooptadas por una bajada de línea, sino por gente que es totalmente extremista, ¿no? Y que, por ejemplo, Disney, que se la da de diverso, cuando estrenó Black Panther en China, le taparon la cara en el póster porque a los chinos no les gustan las personas afro. Y a Finn, en el póster de Star Wars, de la nueva, lo achicaron porque a los chinos no les gustan los afro. Pero bueno, ahora nos ponen una sirenita afro, ¿no? Entonces, claro, ¿viste? Depende del país en donde estrenen la película, son diversos o menos diversos. Entonces, acá, cuando denuncias esto, dicen, vos estás en contra de la diversidad. No, estoy en contra de la utilización de estas corporaciones, de una utilización hipócrita y maquiavélica y que lo único que siembra es discordia. Hoy todas las discusiones de Marvel, DC, de lo que sea, todo se reduce a esto, a política y a diversidad ay, mirá cómo le cambiaron, pero hasta parece el fuego que lo están avivando ellos mismos, ¿no? Bueno, pero entonces en torno a todo esto, ¿no? Cada 5 minutos te dicen, trust me, confía en mí, confía que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Y así todo, si tengo que contar las veces que dicen confía en mí en las películas, no sé, debe haber, bueno, en las series en todos los capítulos está, una o dos veces está.
están bajando así. Bueno, ya, eso es lo que a mí no me deja concentrar en la serie, ¿entendés? Porque si yo estoy contando las veces que está diciendo Trust Me, me pone mal, me pone mal. Sí, lo que es interesante es cómo, digamos, de alguna manera estos vehículos que hace, no sé, 30, 40 años servían para ofrecer una alternativa de contracultura, hoy se usan para perpetuar un status quo. O sea, eso me parece muy llamativo. O sea, históricamente la historieta era un espacio para para pensadores disidentes, para gente que venía a incomodar, a mostrar, sí, a incomodar, creo que es la mejor palabra. O sea, Alan Moore, por ejemplo, es un tipo que siempre se caracterizó por sus ganas de incomodar. ¿Por qué? Porque era la manera de hacer pensar al lector. Y hoy da la sensación que los mismos sectores que celebraban este tipo de material cultural son los que están imponiendo la censura. O sea, hoy nos ofendemos cuando un autor o cuando una historia viene a incomodarnos, ¿no? Cuando usa una imagen que es muy agresiva, es muy violenta para tal o cual minoría. Y quizás ver esa violencia es necesario. Quizás ver esa violencia es lo que necesitamos para entender que existe. Hoy parece que cuando hemos representado cierto tipo de situación violencia, se me ocurre, por ejemplo, no sé si es el mejor caso, pero un caso hace un tiempo que hubo una indignación muy, muy generalizada por una portada de Batgirl, que estaba el Joker pintándole la boca no sé si creo que era con sangre, una cosa así. Y se tomó como una cuestión misógina, como una cuestión de no sé, bueno, un montón de cosas que, bueno, en fin. Y es como que, no sé, me parece que se pierde de vista, primero, que el Joker no es un buen tipo, y segundo, que nada, o sea, digo, en los cómics de vuelta, hace 40 años, estaba lleno de ese tipo de imágenes. Y el público no solo no se indignaba, sino que lo pedía. Porque era lo que no te daban los medios convencionales, ¿no? No te daban el final feliz, color de rosa, donde todo está bien, sino que te daban una alternativa que reflejaba un poco más el mundo de mierda en el que vivimos. Entonces me llama la atención que hoy pareciera haber sectores históricamente, no sé, lo que se podría decir liberales, que están imponiendo una especie de censura por, no sé, por cuestiones que les incomodan, no sé, yo digo, no sé si está bueno eso, quizás está bueno que nos podamos incomodar siempre y podamos seguir pensando, ¿no? Podamos seguir pensando, no sé, para reafirmar lo que pensamos de última, no para cambiar de forma de pensar, pero para decir, no, ¿sabes qué? Estoy en lo correcto, yo creo que estoy por el camino correcto. Pues si siempre nos están mostrando lo mismo, siempre nos están mostrando lo que queremos ver, lo que nos es cómodo, vamos a estar muy cómodos, no sé, y un día vamos a salir a la calle y nos vamos a chocar con la realidad y va a ser muy dura. No sé, capaz estoy exagerando un poco, pero digo, para que se entienda lo que voy. No sé si exageras tanto, ¿eh? No sé si exageras tanto. Yo creo que bastante certero lo que decís, y bueno, también eso de que no existe, obviamente, algo tan masificado, se comió cualquier intento de contracultura que podías encontrar antes en los cómics. Olvídate, en la cultura masiva no existe. Hoy, qué sé yo, series como Andor, te la venden como una serie que anti-Trump, lo mismo una actriz de House of Dragon, la nueva serie de Game of Thrones, dijo que el mundo que vivían, escuchen esto, era como Texas de hoy en día. O sea, el mundo que muestra House of Dragon es como Texas hoy en día, porque para en Estados Unidos es todo muy binario, no sé si les suena también, ¿no? Y hay gente que es republicana, es lo peor, y si sos demócrata sos lo más. Y bueno, Hollywood está con esa bajada de línea totalmente binaria,
y buscando, creando enemigo en el otro. Ya no es el ruso el enemigo, es peor, es el vecino. El vecino pues, y el familiar. Un familiar Sí, puede y es llegar a ser tu enemigo. casi macartista, digamos, ¿no? O sea, es casi una cacería de brujas, y es disparar primero y después quizás preguntamos, qué sé yo, no sé si está tan bueno eso. Sí creo que está, a ver, no me parece mal que de golpe se quiera reflejar una X realidad de lo que vive alguien, de lo que vive un pueblo. ¿Me querés contar una historia con dragones y espadas que es una metáfora para Texas? Adelante, puede ser muy interesante. No sé, yo particularmente los episodios que vi de House of the Dragon me parecieron un embole, pero bueno, es un tema de discusión aparte, pero y no vivo en Texas, así que no sé. Pero digo, no sé si está bueno que esté tan estandarizado todo, ¿no? Es como que lo que hay que contar es siempre lo mismo de alguna manera, ¿no? Y eso no sé si está tan bueno, que siempre el mensaje sea con la misma bajada. O sea, me parece que está bueno poder reconocer incluso lo bueno de lo malo, lo bueno de lo que nosotros no pensábamos, tratar de ponernos un poco en el lugar del otro, ¿no? En lugar de todo el tiempo estar haciéndonos una paja mental con lo que nosotros ya pensamos y nada, no sé si es sano, me parece que, no sé, para mí no es muy sano, pero bueno, los invito a disentir. Sí, yo la verdad que coincido en esos aspectos que tienen que ver con las cuestiones de, más que nada de cómo te mandan los mensajes, ¿no? O sea, principalmente esa bajada no bajada de línea, o sí, podríamos decirlo otra vez bajada de línea, pero esa cuestión diluida y sin hacerte por ahí pensar un poco. Eh, las autoridades siempre la siguen viendo de la misma manera para mí en Estados Unidos. Yo creo que no han cambiado las formas de ver las autoridades, simplemente lo están cambiando por la agenda que tienen hoy en día. Esa al menos es mi postura. Yo creo que siguen siendo caretas en todo sentido. Y teniendo un gran problema también con su propia sociedad que no pueden controlar, ¿no? O sea, esas violencias que se ven allá no se ven en otros lados, y el cine trata de correrlo para un lado, y no sé si lo están haciendo de la mejor manera. Naturalizar, para mí, querer naturalizar a la fuerza lo que en la sociedad no está naturalizado no funciona, y es lo que no está funcionando para mí. Coincido totalmente. Podemos tener divergencias o quizás ver las formas un poco más suaves o un poco más extremistas, como me han acusado a mí, que quiero sepultar a la cultura pop y quiero enterrar a Disney, pero bueno, este programa la verdad que podría dar para mucho más, pero se podría estirar a 2 o 3 programas, pero por hoy lo vamos a dejar acá, que la gente tome sus propias conclusiones. Acá no hay una verdad absoluta. No vamos a bajar línea, lo único que vamos a decir es que nos escuchen. No tienen por qué coincidir con nosotros en todo, no hay que tener una visión binaria de la existencia. Bueno, gracias Nico por haber participado. No, por favor, muchísimas gracias por la invitación, y nada, el mensaje final es sí, que cada uno disfrute lo que le haga bien, me parece fantástico, pero que en la medida de lo posible traten de consumir de todo y sobre todo siempre intenten fomentar el pensamiento crítico. Bueno, Pablucci, una palabra final, y Débora, los dejo a los dos con las palabras finales del programa. Bueno, la verdad que me ha gustado mucho, fue muy interesante hablar con todos ustedes. Creo que hemos llegado a unas conclusiones bastante interesantes, ¿no? Que es pensar por sí mismo y no consumir todo así nomás, y ver cómo salen las cosas. Debbie, ¿sabes qué? Cerrá el programa vos, te lo dejo. Chicos, Todo tuyo. gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Y lo que dejo para la palabra final es: no confíen tanto en las películas, no trust me, no. Nada más. Un beso para todos. Cerramos con las palabras de una mujer para que no nos acusen de machirulos. Nos vemos en el próximo programa.